Luis, si podés hacernos entender, ¿no?, la diferencia de cómo funciona en los Estados Unidos, por ejemplo, la división de poderes, ¿no?, y lo que significa bueno, las cámaras legislativas, ¿no? Bueno, existe la división de poderes, esa es la gran diferencia. Existe y es muy fuerte. El poder legislativo es bastante autónomo en sus funciones, como decía Fabián, otorgadas por la Constitución, una Constitución que es bastante difícil de modificar, salvo por las enmiendas, pero que tienen también un procedimiento complejo. El Poder Judicial es absolutamente independiente, son como las vacas sagradas del sistema americano, y todos le tienen respeto, y en general son bastante equilibrados, los jueces, me refiero, desde la Suprema Corte para abajo. Entonces la división de poderes, la República funciona. Se elige allí en los Estados Unidos a un César democrático, es una cosa rara, un hombre con muchísimo poder. Ahora, a los 4 años, si al soberano, que es el pueblo, no le gusta, que venga el que sigue. Next, como dicen ellos, ¿no? Claro. A mí me parece que una de las diferencias importantes es que los legisladores son muy representativos de lo que dicen representar por el sistema electoral norteamericano. Vos fíjate que los diputados, los representantes allá, son elegidos por circunscripciones delimitadas, alrededor de 500.000 habitantes, un poco más de 700.000 habitantes creo que son cada circunscripción, lo que implica que tienen muy claro a quienes representan, a un determinado sector, una determinada área geográfica de su estado, de su ciudad, y entonces le deben rendir cuentas a ellos. Entonces, ¿qué pasó en esta elección para que entendamos la dinámica? Suponte, dentro del propio Partido Demócrata habían diputados, habían políticos que tenían que renovar su mandato cada 2 años, renuevan todos en la Cámara de Diputados. Entonces tienen que de vuelta volver a pedir el apoyo de esa gente a la que representan. Para ser diputado no te podés esconder en una lista partidaria como pasa acá. Claro. No podés ir tercero y entrás, y qué importa, y el partido sale tercero o cuarto, y como por el sistema proporcional, mete 3, 4 diputados, el que va tercero o cuarto, que nadie sabe cómo se llama, entra. No, allá hay que ganar la elección para ser diputado. En ese pequeñito, no tan pequeño, pedazo de la geografía norteamericana que te toca representar, o de la población norteamericana que te toca representar. Entonces lo que pasaba ahora era que ahí abajo, en la gente estaba enojada con Obama por la economía y estaba enojada por un tema que a nosotros nos cuesta entender enormemente, y no era solo patrimonio de la derecha norteamericana. Hay una generalización de pensamiento en Estados Unidos que los hace sentir que ellos son excepcionales, distintos del resto del mundo. Algo de verdad hay en esto, porque construyeron un país impresionante. Sí. Y que tiene que ver con que lo que decía Michael Moore en chiste, me saco el cáncer, bueno, hay algo de eso en Estados Unidos. Los norteamericanos dicen, a mí no me importa, yo no quiero que el Estado me venga ni a ayudar, pero mucho menos a entorpecer. Quiero hacer las cosas por mi lado con la mayor libertad posible. Esa es la gran diferencia con Europa, Estados Unidos. Claro. Los norteamericanos piensan mucho eso. Y en esta coyuntura hay un porcentaje importante, te diría la mayoría de norteamericanos, que creen que para salir de la crisis tienen que salir solos, sin intervención del gobierno. Obama, en cambio, adhiere más a posiciones parecidas al socialismo europeo, que cree que el Estado tiene que ser el que ayude a todo el gobierno, a toda la sociedad y al país a salir adelante. Entonces, como la base estaba pensando otra cosa, los propios demócratas, candidatos a diputados, se alejaban de Obama. Claro. Lo dejaron absolutamente solo, Obama. ¿Qué ocurre con 3 cosas que está pensando la gente en su casa, ¿no?, cuando estamos haciendo estas diferencias entre el sistema, cómo funciona, de hecho, la democracia en los Estados Unidos a diferencia de nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa con la borocotización de los diputados y senadores? ¿Pueden pasarse de partido? ¿Pueden no dar quórum de repente, como sucede, y se traban leyes eternamente? ¿Se puede vetar una ley? Ha habido cambios. No es masivo, digamos, porque el diputado que se pasa de partido no sería tanto castigado por la estructura partidaria, que no son muy fuertes. De hecho, muy poca gente en Estados Unidos sabe cómo se llama el presidente del Partido Republicano o el presidente del Partido Demócrata. Son como unos gerentes de son gerentes, son gerentes que cambian y salen en página 8, 9, ¿no? Y no se fusionan nunca con el presidente o con un gran ministro del gabinete.
serían castigados por los 700.000, Claro. por los republicanos, que además en Estados Unidos hay que inscribirse, no es obligatorio, ahí uno toma una postura proactiva. En Estados Unidos vota el 50% de la población, en Europa vota el 70% o en América Latina. El 45, 50%, como mucho 52%, hay que ir, registrarse. Por lo tanto, un diputado republicano que pase al Partido Demócrata por alguna componente o viceversa, si el distrito de él Se enoja. no hay un caldo de cultivo que lo incite a eso, muere, digamos. Bueno, pero por otro lado, se dan circunstancias parecidas a la 125 acá. Ahí se percibió un poquitito lo que siempre se percibe en Estados Unidos, que es, ¿qué te dice el votante? ¿Viste cuando los senadores del Frente para la Victoria, o los senadores sobre todo, cuando en ese momento crucial, cuando Cobos desempató, decían, yo no puedo volver en los lugares donde había campo. Los escrachaban, claro. No puedo volver, y la presión era del pueblo. Pero eso fue excepcional. Eso fue Generalmente la eso opinión pasa pública siempre no en está Estados Unidos. consustanciada. Entonces, ¿no? en algunos temas hay voto tránsfuga, hay borocotodes. Pero por base electoral. Pero por base electoral, porque Claro. dicen, y lo explican. Porque responden al mandato Lo explican. de la gente a la que Lo representan, explican, ¿no? los diputados que representan a las áreas productoras de tabaco no pueden ir muy en contra de las tabacaleras. Claro. Y lo dicen. Y lo explicitan públicamente en el discurso. Dicen, yo represento 200.000 trabajadores de tabaco. ¿Qué quieren que le haga? ¿Que vote en contra? No. Bueno, lo siento, por más que el partido haya dicho tal cosa, votó distinto. Tenemos tiempo para una última pregunta antes de irnos al corte y avanzar con este tema. Y me gustaría, Luis, que nos relates cuál era el clima, ¿no?, que se vivía en los Estados Unidos. Nosotros, bueno, con DefTV tuvimos la posibilidad de estar cuando fue electo Barack Obama, cuando asumió, donde era la figura del cambio, donde era la nueva ilusión, donde realmente había incluso algo mágico, ¿no? Sí. Que le daba vuelta, un aura especial. Ahora, ¿cómo ve el norteamericano a Barack Obama? ¿Cómo fue la desilusión? A mí me de parece estos que hay, años? Muriel, un elemento que se está extendiendo en el mundo en este sentido. Hay poca paciencia. Me parece que hay mucha más inmediatez de la sensación de los electorados respecto a los que los gobiernan. No tienen paciencia los pueblos, por diferentes razones, porque todo es más automático, por la globalización, por internet, por las redes sociales, etc. Pero además me parece que en esto que estás diciendo está la propia semilla de la respuesta a tu pregunta. Me parece que las expectativas fueron tan altas, Claro. tan enormes, parecía mágico, que después no se verificó. Además el presidente, y lo dijo allí, perdió gracia. Se dedicó mucho al negocio, en el buen sentido, político adentro de la Cámara, de las cámaras, para tratar de conseguir el voto de tal o cual ley, etcétera, 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 y desatendió a los norteamericanos comunes y corrientes, explicarles en qué estaban. Claro. Entonces, hubieron otros que explicaron mejor en qué estaba el presidente y en qué estaba Estados Unidos. Y esos otros sintonizaron con esa idea fundacional. Nos estamos pareciendo, cuidado, que nos estamos pareciendo el socialismo europeo, dijeron. Bueno, y en esos otros está este movimiento del Tea Party, que es de lo que vamos a hablar en el próximo bloque. Hay un avance ultraconservador en los Estados Unidos, lo vamos a conversar al volver de la pausa.